Las actividades de nuestro taller comienzan en el primer año con un panorama esquemático de los periodos históricos de la filosofía occidental. Como todo esquema, hay cierta arbitrariedad en él, pero es un esquema que consideramos sumamente legítimo, dado que es el más aceptado tal vez por los expertos en historia de la filosofía occidental. Esta filosofía nace en la Grecia antigua a comienzos del siglo VI a.C. con los filósofos llamados presocráticos. Nace en las colonias griegas del Asia Menor y del sur de Italia, la que en ese momento se denominaba Magna Grecia, y transcurre hasta el último tercio del siglo IV a.C., siglo de Platón y de Aristóteles. Este momento fundacional maravilloso de la filosofía occidental se conoce como filosofía griega o helénica propiamente dicha. Desde ese momento, con el surgimiento de las escuelas post-aristotélicas, como por ejemplo la de los epicúreos, la de los estoicos, la de los escépticos, además de ciertos pensadores individuales, la filosofía se continúa denominándose filosofía helenístico-romana, y esta totalidad que va del siglo VI a.C. hasta el VI después de Cristo, es decir, 12 siglos aproximadamente, es lo que se entiende por filosofía antigua. A partir del segundo siglo de nuestra era, es decir, a partir del siglo II después de Cristo, sabiendo obviamente que nuestra era comienza con el cristianismo, surge la llamada filosofía patrística, la de los padres de la Iglesia, la que deberá coexistir hasta el siglo VI después de Cristo con el mencionado final de la filosofía antigua, y habrá de continuarse luego por algún tiempo, disipándose gradualmente hacia el siglo VIII. Hay una figura descollante en este largo momento, en el primer tercio del siglo V, que es San Agustín. Y en general es una filosofía fuertemente especulativa en materia teológica. Entre el siglo VI y VIII hay una caída de esa actividad y del pensamiento creativo en general, caída que acompaña un momento sumamente restrictivo en la economía y en la cultura, y solo registramos la obra de algunos pocos pensadores denominados preescolásticos. La escolástica como filosofía se corresponde con el pensamiento medieval islámico y judío que se desarrolla entre los siglos IX y XII, y con el pensamiento medieval cristiano entre los siglos IX y XIV. El pensamiento cristiano en esta etapa es bastante deudor de los otros dos, y hay hechos históricos muy importantes que habremos de estudiar, que hacen que la escolástica cristiana haya podido en un determinado momento, sobre todo en el siglo XIII, llegar a brillar como pudo hacerlo. La escolástica cristiana se desarrolla en 4 etapas. La primera, una escolástica incipiente entre los siglos IX y XI. El XI es el siglo de San Anselmo de Aosta, un pensador muy importante. La segunda en el siglo XII, una escolástica ya denominada madura, cuyo pensador cristiano más importante es tal vez Pedro Abelardo. Es también un siglo donde la escolástica islámica alcanza su culminación. La tercera etapa de la escolástica cristiana, momento también culminante, pero de esta escolástica,
es la del siglo XIII, siglo, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Y la cuarta, en el siglo XIV, que es un siglo de transición hacia el Renacimiento, donde podríamos citar a Guillermo de Ockham como el representante más importante. Todo el pensamiento especulativo que se registra entre los siglos VI y XIV se conoce como filosofía medieval. El mismo siglo XIV ya es un siglo renacentista en Italia, pero el Renacimiento en general se da en el XIV en Italia y se prolonga a lo largo del XV y XVI en el resto de Europa. Entre el medioevo y la modernidad se inserta esta etapa notable, que es la etapa del Renacimiento, de la cual habría mucho para comentar. El siglo XVII es un siglo de refundación, por decir así, de la filosofía, si es que ésta tuvo su fundación en Grecia. Bueno, encuentra su segunda fundación en el XVII y casi muy consensuadamente podríamos decir que de la mano de el pensador francés René Descartes. El XVII es un siglo de importantísimos pensadores, como el mencionado Descartes, como Leibniz, como Spinoza, y es un siglo de consolidación de la ciencia, astronomía, matemática, física. El sistema de Newton se impone por siglos como el modelo fundamental de la físico-matemática y acompaña, sobre todo al principio, a los primeros desarrollos de la nueva filosofía. La modernidad tiene en general dos etapas. La primera, siglos XVII, XVIII y el primer tercio del XIX, y la segunda, los últimos dos tercios del XIX y aproximadamente algo más de la primera mitad del XX. El XVII ya comentamos que es ese momento fundacional de la primera modernidad. El final de ese siglo y todo el XVIII es llamado o conocido como la etapa de la Ilustración o del Iluminismo europeo, cuyo epicentro está en Francia. Hay nombres que nos resultarán obviamente conocidos, como los de Montesquieu, Voltaire o Rousseau, que no era un ilustrado, pero fue un gran pensador y un precursor de la filosofía futura. El final del siglo XVIII, un final revolucionario, como todos sabemos, concluye también, quizá revolucionariamente, pero ya en el plano de la especulación filosófica, con la formidable figura de Kant. Desde Kant hasta Hegel transcurren unos 50 años que en filosofía recuerdan el brillo del momento ateniense de Platón y Aristóteles. Es el momento del romanticismo que alcanza su plenitud filosófica en Alemania, pero que, como todos sabemos, es un movimiento mucho más amplio y que abarca la cultura europea en general. Al romanticismo lo continúa lo que resta del siglo XIX, donde los movimientos filosóficos esenciales son el positivismo anglo-francés, el marxismo y ciertas figuras individuales fundamentales como Kierkegaard o Schopenhauer, Nietzsche, que muere con el siglo, movimientos fundamentales como el neocantismo, el historicismo alemán, la nueva metodología y también doctrina de Husserl llamada fenomenología, etc. Es un siglo donde es muy importante el desarrollo de la ciencia y también de los movimientos político-económicos, por ejemplo.
socialmente es un siglo muy importante. La filosofía moderna continúa su segunda etapa, que había comenzado, como dijimos, a partir de Hegel, y dura como tal hasta prácticamente la década de los 50 o de los 60 en el siglo XX, cediendo su lugar a la filosofía llamada postmoderna. No todo el mundo acuerda con que la filosofía actual sea verdaderamente postmoderna. Pensadores como Habermas sostienen que es una etapa más de la propia modernidad, pero en general hay acuerdo con que la modernidad concluyó y que la filosofía del presente es postmoderna. Es una filosofía que, a la vez de ser muy crítica con la modernidad, es también su continuación, y es bastante escéptica en cuanto a lo que habrá de venir. Es un momento preludiado, por decir así, por los llamados postestructuralistas. Esto proviene del hecho de que el final de la segunda modernidad se concreta con el estructuralismo de origen fundamentalmente francés. Figuras como Lacan, como el primer Foucault, como Lévi-Strauss son sus principales representantes, o como Althusser. Y los continuadores del estructuralismo por eso se llaman postestructuralistas, como el segundo Foucault, Deleuze, Derrida. Y estos pensadores a veces son, digamos, integrados dentro del movimiento posmoderno, aunque ellos mismos no estuvieron de acuerdo con que eso fuese así. En la posmodernidad tenemos pensadores como Lyotard, Baudrillard, Rorty, el ya mencionado Habermas, un pensador viviente, otro pensador viviente como Bátimo, etc. Hay también, obviamente, como siempre lo hubo, pero en este caso de una manera más importante, pensadoras, filósofas que yo diría en la mayoría de los casos se han ocupado del problema del género, y son de hecho feministas, como Lucy Irigaray o Hélène Cixous, y hay otras que han integrado la filosofía con la literatura, etc. Como dijimos al principio, este esquema es solo eso, pero es un hilo histórico que nos permite seguir el hilo y no perdernos en cuanto a la historia de la filosofía. Habría que agregar a lo dicho que el comienzo del siglo XX fue un momento muy importante que preludió a la posmodernidad y que se encontró con varios movimientos que provenían de la trama del final del XIX. Uno de los más conocidos y popularizados es el existencialismo, el cual tuvo un enfrentamiento, por decir así, con el estructuralismo, y en el cual encontramos la gran figura de Martin Heidegger, quizá uno de los mayores pensadores del siglo, o la figura del notable francés Jean-Paul Sartre. Bien, todo este esquema, como se ha dicho, es una mirada general que a partir del segundo año debe ser profundizada ya en detalle en cuanto al movimiento de cada escuela, en cuanto al pensamiento de cada filósofo, siempre recordando que la historia de la filosofía, algunos dicen que la filosofía no es más que su propia historia, pero yo creo que la filosofía, cuya historia es fundamental, es básicamente un acto personal o grupal de pensamiento crítico. El filosofar siempre va a ser lo esencial de la filosofía,
Pero claro está, un hilo histórico nos ayuda a entender cómo pensaron aquellos hombres que la fundaron, que la sostuvieron, que la continuaron. Y para eso no solamente habrá que entender el momento histórico en que las ideas han surgido y se han desarrollado, sino también, y sobre todo en algunos casos, tener alguna información sobre la vida personal de estos hombres, que son eso, hombres, no son dioses, y por ser hombres no pueden dejar de generar sus ideas a partir de su momento histórico y de su vida.